Dicen que en cada pueblo hay secretos que nunca llegan a contarse en voz alta, relatos que sobreviven entre susurros, rezos y miradas de miedo. Aquí no hablamos de cuentos, sino de aquello que se niega a morir con el tiempo. Prepárate para escuchar las historias que la noche guarda celosamente. Esto es, Cenizas Nocturnas. Suscríbete y acompáñame, si te atreves. Mi madre nació en un pequeño pueblo de Oaxaca llamado San Pedro Mártir, enclavado en la vasta región mixteca. Era un lugar de casas de adobe, techos de teja roja y calles de tierra que se volvían ríos de lodo con la lluvia. Pasó allí sus primeros 6 años, bajo el cuidado de mi abuela, antes de mudarse a la Ciudad de México. Aquella infancia no fue alegre. Ella recuerda más silencios que risas, más noches de frío que mañanas soleadas. Sus recuerdos están teñidos por la superstición, por las historias que corrían de boca en boca y por la sensación de que cada sombra escondía algo que no debía mirarse demasiado. Por eso, ahora que ya es mayor, no le gusta regresar al pueblo más de 5 días. Dice que el aire allí pesa distinto, que incluso en las tardes soleadas se siente la presencia de algo que nunca duerme. Y sobre todo, evita quedarse sola cuando llega la oscuridad. Los viejos del lugar aseguran que en esas tierras ronda una presencia antigua, a la que llaman de distintas formas. Unos le dicen el malo, otros lo conocen como el Catrín. Para ellos no es un mito, sino un ser que se aparece donde hay desgracia, donde se rompen las reglas o donde la fe se debilita. Con el tiempo, para protegerse de su influencia, los habitantes comenzaron a levantar monolitos de piedra en las veredas del pueblo. Sobre cada monolito colocaron una cruz de madera, como si marcaran la frontera entre lo humano y lo prohibido. Dicen que el primero se levantó hace más de un siglo, tras la muerte inexplicable de una familia entera que vivía junto al arroyo. Desde entonces, cada suceso extraño traía consigo otra cruz. Lo sorprendente es que, a pesar del paso de los años, de las tormentas y del viento que azota las colinas, esas estructuras siguen en pie. La piedra no se resquebraja, la cal no se desmorona y la madera, aunque desgastada, no termina de caer. Es como si algo invisible las mantuviera firmes, porque aún se necesitan. Y así es como comienza esta historia, que se divide en 2 partes. Primero, lo que le sucedió a mi abuela, una mujer marcada por su fe y su valentía. Y después, lo que ambas, abuela y madre, tuvieron que enfrentar en una noche que jamás olvidaron. Mi madre recuerda con claridad una de esas noches que nunca se borran de la memoria. Era 24 de diciembre, una velada gélida. El aire helado descendía desde los cerros y se colaba entre las rendijas de las casas de adobe. El frío se hacía aún más intenso por la ubicación de su vivienda, una casita pequeña levantada en lo alto de una loma, justo detrás del panteón del pueblo. Esa Navidad, la abuela insistió en que mi madre la acompañara a la misa de Nochebuena. Pero mi madre, que entonces era apenas una niña, se negó. No quiso salir de casa. La anciana, molesta y preocupada, le advirtió antes de marcharse: «No te duermas. Cuando regrese, me abres la puerta». Y así, la dejó sola entre las paredes oscuras, mientras la neblina comenzaba a envolver los caminos. De regreso, la abuela tomó el sendero habitual que cruzaba frente al cementerio. Aquel trayecto estaba marcado por 3 cruces de madera que, según la gente, custodiaban el lugar donde se habían visto cosas extrañas. Se decía que esas cruces eran como guardianes silenciosos, recordatorios de que no se debía caminar de noche por esos rumbos. Fue allí, justo entre las sombras proyectadas por los monolitos, donde la abuela se encontró con una figura. Una mujer salió al paso, como si hubiera estado esperando. Llevaba un rebozo oscuro que le cubría la cabeza y caía hasta la cintura. No se le distinguía el rostro, pues en el pueblo no había electricidad y lo único que iluminaba era la luz pálida de la luna filtrada por las nubes. La anciana, acostumbrada a esas soledades, no se detuvo. Apresuró un poco el paso, pero la mujer le habló con una voz suave, casi amable. «Feliz día». La abuela, desconfiada pero educada, respondió con un murmullo: «Feliz día». El silencio volvió por unos instantes, pero de pronto, la voz de la extraña cambió. Ya no sonaba femenina. Se tornó rasposa, profunda, casi masculina, como si otra garganta hablara desde dentro del mismo cuerpo. «¿A dónde vas, Benny? Ven, vamos a pasear». El corazón de la abuela se aceleró.
No volteó, no quiso confirmar qué rostro se escondía bajo aquel rebozo. Sus dedos se apretaron contra el rosario que llevaba en la mano y comenzó a rezar en voz baja, pidiendo fuerza para no mirar atrás. Cada palabra del credo parecía mezclarse con un susurro extraño que la seguía, como si la mujer caminara a su lado, invisiblemente cerca, repitiendo una y otra vez la invitación. Ven, vamos a pasear. El aire se volvió helado, los perros del pueblo comenzaron a aullar a lo lejos, y mi abuela supo que aquello que la acompañaba no era humano. En eso escuchó un chillido y cuando por fin volteó, vio que donde estaba la mujer había un cerdo, mismo que corrió tomando el camino al panteón y mientras pasaba los perros de las casas aullaron, eso le enchinó la piel por lo que corrió a la casa para ver si mi mamá estaba bien. Mi madre dice que escuchó pasos y que tocaron la puerta muy fuerte por lo que dijo: «¿Mamá, eres tú?». Pero nadie respondió, trató de asomarse en los huecos de la madera y solo era oscuridad, nuevamente tocaron y con más desesperación preguntó: «¿Mamá, eres tú?». Y escuchó la voz de la abuela, aunque muy bajita, así que por fin abrió la puerta y en efecto vio entrar a la abuelita llorando. Mi mamá la abrazó, no entendía por qué lloraba, la abuelita se preparó un té y justo cuando terminaba, se escucharon nuevamente pasos afuera y entonces una voz que decía: «Ven, vamos a pasear». Mi madre, temblando, se asomó entre las rendijas de la puerta. Afuera, la oscuridad parecía más densa de lo normal, como si la noche entera se hubiera acumulado en un solo punto. Entonces lo vio. Un perro negro, enorme, mucho más grande que cualquier animal que hubiera visto antes, se erguía frente a la casa. Su pelaje era áspero, enmarañado, y de sus ojos brotaba un brillo antinatural, amarillento, como si en vez de luz reflejaran fuego. Respiraba con fuerza, un jadeo que parecía un gruñido constante, y cada vez que exhalaba, un vaho espeso salía de su hocico como si ardiera por dentro. Mi abuela no dudó. Tomó el machete que siempre mantenía colgado en la pared, y con una firmeza que no revelaba miedo sino coraje, le dijo a mi madre: «Cierra la puerta, pon la tranca, y reza. Pase lo que pase, no salgas». Pero la curiosidad y el terror pudieron más que la obediencia. Mi madre no cerró del todo. Se quedó pegada a la madera, mirando por los huecos, con el corazón golpeándole el pecho. Lo que vio la marcó para siempre. Mi abuela salió al encuentro de la criatura y levantó el machete con fuerza. Cada golpe silbaba en el aire, pero la hoja siempre parecía desviarse, como si algo invisible protegiera al animal. El perro caía, se revolcaba en el suelo, y en un instante se levantaba de nuevo, más furioso, más grande, más cercano. Los gruñidos retumbaban en la loma, mezclados con los rezos desesperados de mi abuela. Era como si cada palabra de oración se enfrentara a un rugido. Y mi madre, en silencio, veía aquella lucha imposible, incapaz de apartar los ojos de las rendijas. De pronto, la bestia se abalanzó con tal violencia que mi abuela apenas alcanzó a retroceder. Fue entonces cuando el machete encontró su blanco. Un corte certero, profundo, en el cuello del animal. Un chillido espantoso sacudió la madrugada. El perro, herido, no cayó. Corrió. Corrió hacia la oscuridad de los caminos, perdiéndose entre las sombras. A su paso, los perros de las casas cercanas comenzaron a aullar al unísono, como si supieran que algo que no debía andar por este mundo acababa de escapar. Aquella noche nadie durmió. La abuela y mi madre se quedaron en silencio, con la puerta asegurada, temiendo que en cualquier momento los pasos regresaran. El amanecer fue un alivio, pero también un misterio. Cuando el sol apenas iluminaba la loma, salieron con cautela. En el suelo estaban las huellas de la abuela, marcadas con claridad en la tierra húmeda, también las hendiduras del machete, profundas, como cicatrices recientes en el camino. Pero del animal, nada. Ni rastro de huellas, ni una gota de sangre. Era como si jamás hubiera existido. Ese silencio del campo, roto solo por el canto lejano de un gallo, resultaba más perturbador que los gruñidos de la noche. Mi madre miraba a la abuela, esperando explicaciones, pero ella guardó silencio. Solo apretó el machete entre sus manos, como si la hoja, todavía manchada de tierra, fuera lo único real en medio de lo que parecía un mal sueño. Pasaron los días. El recuerdo comenzaba a desvanecerse, hasta que semanas después, mi madre y la abuela fueron al arroyo a lavar la ropa. Allí, en la orilla,
se levantaba uno de los monolitos de piedra coronado con su cruz de madera, como tantos que custodiaban los caminos del pueblo. Fue entonces cuando lo vieron, mechones de pelo negro, áspero, enredados en la base de la cruz. No parecían de un perro común, eran más largos, más densos, impregnados de un olor extraño, como humo mezclado con podredumbre. Estaban incrustados como si algo hubiera forcejeado allí, rozando la cruz en su desesperación por pasar. La abuela palideció. Se persignó varias veces y recogió a toda prisa la ropa mojada. Aquel hallazgo era la confirmación de que lo que habían vivido no fue una ilusión. Algo había estado allí. Algo que no debía. Desde ese día, ambas decidieron no volver jamás a lavar en ese lugar. Y aunque con los años intentaron callar la experiencia, cada vez que pasaban frente a aquel monolito, la mirada de la abuela se endurecía y mi madre sentía que la sombra de aquel perro negro la seguía acechando todavía. Décadas más tarde, regresé con mi madre a San Pedro Mártir. Yo quería comprobar con mis propios ojos aquello que durante años escuché en sus relatos: las veredas, las lomas, el arroyo y sobre todo, las cruces. Lo que encontré me estremeció. Allí estaban. Cruces que habían sido levantadas hacía más de un siglo, clavadas en monolitos de piedra. No eran simples construcciones, sus bases estaban hechas de cal y roca, no de cemento moderno. Y, sin embargo, se mantenían firmes, erguidas, como si el tiempo no hubiera pasado sobre ellas. El sol, la lluvia, los vientos de la Mixteca, nada había podido derribarlas. La madera, aunque gastada y agrietada, seguía unida, como si una fuerza invisible la sostuviera contra toda lógica. Mi pareja, que es ingeniero, lo observó detenidamente. Me dijo, casi incrédulo: esto no es normal. Con este clima, cualquier cruz debería haberse desplomado hace décadas. Fue en ese instante cuando lo entendí. Los miedos de mi madre no eran simples recuerdos infantiles ni exageraciones de pueblo. Eran advertencias. Señales de que en ese lugar hay algo que nunca se ha ido. Algo que todavía respira entre los caminos y las sombras. Y lo más perturbador de todo, es la sensación que tuve al quedarme de pie frente a una de esas cruces. No parecían estar ahí para recordar lo que ocurrió en el pasado, sino para contenerlo. Como si aquello que mi madre y mi abuela enfrentaron aquella noche, todavía siguiera buscando la forma de regresar. Quizás esas cruces no son un símbolo de fe. Quizás son cadenas. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasaría si algún día se rompen? Esta es una extraña historia que viví hace muchos años cuando era todavía un niño de 11. Mi padre era de un pequeño pueblo alejado de la ciudad y en algunas ocasiones nos llevaba a mi madre, a mi hermana menor y a mí a pasar fin de año allá, en la casa de mis abuelos paternos. La vivienda era amplia, con un patio enorme lleno de árboles frutales que perfumaban el aire con un aroma tan dulce y penetrante que parecía envolvernos en un abrazo invisible. Durante visitas anteriores, ya había hecho amistad con algunos niños del pueblo. Eran hijos de campesinos, acostumbrados a la vida sencilla y cercana a la naturaleza. Sus juegos eran distintos, corrían entre los árboles, jugaban a las escondidas, a las carreras de obstáculos naturales, y lo que más les fascinaba era ir al río cercano. Yo, acostumbrado a la ciudad, encontraba en esos paseos una sensación de libertad que jamás había experimentado. Una tarde particularmente calurosa, los mayores nos dieron permiso de ir al río. Caminábamos entre los árboles, cortando mangos y bananos maduros que caían a nuestros pies. Al llegar, nos lanzamos desde una roca alta a la poza, donde el agua era tan clara que podíamos ver cada piedra en el fondo. Después de un rato, nos recostamos en la orilla, comiendo fruta y charlando hasta que, poco a poco, el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Jugábamos a salpicarnos con el agua cuando, de repente, un silbido agudo y melodioso cortó el aire. Nos quedamos paralizados, buscando entre los árboles el origen de aquel sonido. Entonces apareció un niño, de piel oscura y cabello negro azabache, que nos miraba con una sonrisa inquietante. Se presentó como Gabriel, aunque sus palabras eran suaves, había algo en su mirada que nos puso un nudo en la garganta, una chispa burlona y fría, que nos hizo retroceder un paso. Sin decir más, se adentró en la poza. Sus movimientos eran hipnóticos, casi líquidos, hasta desaparecer en lo más profundo.
El agua se oscureció a su alrededor, y un silencio absoluto nos envolvió, roto solo por el murmullo del río. Luis, el mayor, intentó detenerlo, pero Gabriel ya estaba bajo la superficie, y la tensión se volvió insoportable. De pronto, escuchamos un grito desgarrador. Luis estaba siendo arrastrado hacia la poza por algo invisible. Su rostro mostraba un terror absoluto mientras Gabriel emergía apenas un instante, señalando con dedos finos y pálidos hacia el agua, murmurando: «Ven, aquí fue donde me ahogué». El tiempo pareció detenerse. Fue entonces cuando una voz grave rompió el hechizo. Don Genaro, el viejo capataz del pueblo, apareció con su rifle. Disparó al aire y luego directamente a aquel ser que nos acechaba. Con un último movimiento burlón, Gabriel se disolvió en el río, dejando libre a Luis. Don Genaro nos condujo de regreso al pueblo, con una advertencia que aún resuena en mi memoria. Nunca anden solos en estos caminos. Hay cosas en los montes que no son de este mundo. Años después, cuando mi padre se encontraba en los últimos meses de su vida, algo extraño comenzó a suceder. Él, un hombre devoto que rezaba el rosario todos los días, empezó a gritarle a mi madre, diciendo que 3 bebés, desnudos y etéreos, subían a su cama para quitarle el rosario. «Míralos», decía, «quieren uno para ellos». Al principio pensamos que eran alucinaciones, pero al ir a enterrarlo, algo aterrador nos esperaba. Alrededor de su tumba había 3 pequeñas tumbas de bebés, uno a cada lado y otro a los pies. Eran tan diminutas y frágiles que parecía imposible que alguien hubiera podido prepararlas. Desde ese día, cada vez que paso cerca del cementerio, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si aquellos pequeños guardianes invisibles siguieran observando, esperando que nadie toque lo que les pertenece. En los pueblos de México, sobre todo en la región del sur, hay historias que se cuentan en voz baja, alrededor de una fogata, en la penumbra de la cocina o al regresar de una fiesta patronal. Historias que parecen susurradas por los abuelos, pero que de tanto repetirse terminan grabadas en la memoria colectiva. Una de esas leyendas es la de la carreta de las almas. Dicen que aparece solo en las madrugadas más silenciosas, cuando el viento deja de soplar y hasta los grillos callan. Es una carreta vieja, con ruedas de madera que rechinan como si arrastraran siglos encima. La tiran caballos negros, delgados, con los ojos encendidos como brasas. Y en la parte trasera no lleva costales, ni cosecha, sino cuerpos envueltos en mantas blancas. Algunos aseguran que, si te atreves a mirar bien, verás que esos cuerpos se mueven, como si respiraran. Corría el año de 1978, en un pequeño pueblo de Oaxaca. Don Hilario, un hombre mayor, trabajaba como velador en la plaza central. Su tarea era sencilla: cuidar las bancas, el kiosco y que ningún borracho hiciera destrozos después de las fiestas. Esa noche, mientras fumaba un cigarrillo sentado en una banca, escuchó un sonido extraño. Al principio pensó que era un carro viejo o alguna carreta de algún campesino que regresaba tarde del campo. Pero en el pueblo todos sabían que, a esas horas, nadie andaba ya en la calle. El sonido se hizo más claro, ruedas de madera rechinando sobre la calle empedrada. Y de inmediato, los perros comenzaron a aullar. No era un ladrido normal, era un lamento largo, lastimero, como si olieran algo que los humanos no podían ver. Don Hilario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó su linterna, se levantó y miró hacia la calle principal. Fue entonces cuando la vio. La carreta avanzaba lentamente, como flotando. Los caballos movían las patas, pero sus cascos no tocaban el suelo. El aire se volvió helado, tanto que el cigarrillo que tenía en la mano se apagó. El velador trató de rezar un Padre Nuestro, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Era como si una fuerza invisible no le permitiera hablar. La carreta pasó frente a él, y en la parte trasera distinguió claramente 3 cuerpos envueltos en mantas blancas. Y uno de ellos giró la cabeza hacia donde él estaba parado. Esa misma madrugada, otra persona vivió lo imposible. Rosa, una joven de apenas 20 años, volvía de la fiesta patronal. La música de la banda aún se escuchaba a lo lejos, pero en el camino hacia su casa todo estaba en silencio. De pronto, oyó detrás de ella el mismo ruido de ruedas de madera. Pensó que alguien la alcanzaba y se hizo a un lado del camino. Al voltear, la sangre se le heló. La carreta avanzaba lentamente,
con los caballos mirándola fijamente, como si supieran su nombre. Rosa quiso correr, pero se quedó paralizada. El cochero levantó una mano, no era una mano normal, sino huesuda, descarnada, como de un esqueleto. La señal fue clara, le estaba invitando a subir. Rosa reaccionó y corrió hasta su casa, se encerró con llave y rezó hasta quedarse dormida. Al día siguiente, la noticia recorrió el pueblo. Una vecina había amanecido muerta en su cama, sin razón aparente. No estaba enferma, simplemente dejó de respirar. Los ancianos no dudaron en afirmar, la carreta pasó a marcarla. Con los años, los relatos se multiplicaron. En 1985, durante un apagón eléctrico que dejó al pueblo en tinieblas, varias familias aseguraron escuchar el rechinar de las ruedas pasando por las calles principales. Nadie se atrevió a salir. A la mañana siguiente, encontraron marcas de herraduras en la tierra húmeda. En 1992, un grupo de jóvenes que regresaba de un baile juró haber visto la carreta detenerse frente al panteón. Dijeron que, al pasar junto a ellos, escucharon susurros, como voces pidiendo auxilio. Uno de los muchachos se enfermó gravemente días después y murió sin diagnóstico claro. En los pueblos, la gente dice que la carreta no aparece porque sí. Surge solo en tiempos de desgracias, antes de epidemias, de accidentes colectivos, de muertes repentinas. No es un anuncio de la muerte, es un acompañante silencioso que recoge a las almas. Algunos creen que si te atreves a mirarla de frente, uno de los cuerpos envueltos en manta se levanta y se hace un espacio para ti. Por eso, los ancianos aconsejan, si escuchas ruedas de madera a medianoche, no abras la ventana. No mires. Solo reza y espera a que pase. Lo más perturbador es que la leyenda no se quedó en el pasado. En 2010, en otro pueblo cercano, varias personas reportaron haber escuchado una carreta pasar por las calles, justo antes de que una epidemia de gripe arrasara con decenas de vecinos. En 2019, un trailero en la carretera Oaxaca-Puebla declaró haber visto, en plena madrugada, una carreta antigua avanzando por el acotamiento, a la par de su camión. Cuando volteó a mirarla por última vez, ya no estaba. Y apenas en 2022, una familia aseguró haber escuchado la carreta frente a su casa en Veracruz. Semanas después, fallecieron 2 de sus integrantes en un accidente inesperado. Tal vez para algunos todo esto no son más que cuentos, leyendas de pueblo. Pero quienes han escuchado la carreta de las almas saben que no es una invención. Es un recordatorio de que la muerte también tiene sus caminos, y que a veces viaja en ruedas de madera. La próxima vez que camines solo por la noche y escuches un rechinar de ruedas a lo lejos, recuerda esta historia. Y no mires atrás. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a Cenizas Nocturnas. Aquí, cada semana, exploramos los relatos que nunca mueren y que quizá todavía caminan entre nosotros.